necesitamos una orden muy importante, que es cuando llamamos al perro, que le diga. Vamos a ver qué hace. Ahora el compañero que lo maneja lo está viendo por una cámara de las que tiene el robot y lo va a ver. Seguimos sin saber si el problema ha terminado. Vamos a ver su propia economía de respiración con un equipo que lleva a la espalda y con un paraje que va totalmente cerrado para poder entrar en cualquier situación. Están examinándolo. Ahora lo que estamos haciendo es recoger eso para que posteriormente se pueda realizar la investigación, descubrir quién lo ha hecho, detenerlo y llevarlo ante el juez, que es nuestra misión. Por lo tanto, están atacando, a una se han secuestrado, a la otra la han robado. ¡Policía! ¡Que se escapan! Muy bien, ya lo he pedido, pero parece que no puede con él. Venga, necesita ayuda. Vamos a mandarle ayuda rápido. Muy bien, ya lo tenemos. Ya lo hemos detenido, la documentación. Y a los individuos parece que no se lo toman muy bien. Dice que está en el bolso y que coja el policía el bolso. El policía le dice que no, que el bolso que lo coja él. Como veis, el policía pendiente al que tiene enfrente y hay otro que se está dando vueltas por la espalda, que es el que vigila nuestro amigo, nuestro compañero. Mientras no haga nada, no pasa nada. Pero cuando intenta agredir al policía, como veis, el perro inmediatamente reacciona. Y nada, ¿viste que está ahí? Pues venga. Igual que siempre, lo paseamos, por si tienes que ir a Lugana, y venga, a comisaría. Como veis, ya se han hecho muy amigos, el perro no se separa de él. ¿Veis? No se fía. Dice, este es malo, este tengo que vigilarlo yo. Le saca de las armas, le disparan, venga, por ello. Bueno, estos se creían que porque estuviesen detrás del coche estaban a salvo, ¿eh? Se quieren escapar.